Después de ver este video, tómate un momento para evaluarte a ti mismo y permite que toda oscuridad dentro de ti sea disipada y transformada, y que la luz de Dios brille en ti para que puedas ser una luz donde quiera que estés. Entre los muchos signos que la Biblia nos enseña a observar sobre la vuelta del Señor Jesús, el comportamiento humano es uno de los mayores indicativos del fin de los tiempos. Así como una persona mira al cielo y percibe que se avecina una tormenta, las personas con discernimiento espiritual miran a la sociedad y perciben que algo está por suceder. En este video estudiaremos el pasaje de 2 Timoteo que habla sobre cómo se comportarán las personas en los días previos a la gran tribulación. Recomendamos a todos que realicen una autoevaluación y observen si alguno de los puntos mencionados en este pasaje podría estar reflejándose en su vida. Actualmente, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 se dice: «Sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y a las madres, ingratos, profanos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. A estos evita». Lo primero que este pasaje nos alerta es que cuando estemos viviendo los últimos días, esos días serán peligrosos. Cuando se dice que cada año las cosas empeoran, no es solo una afirmación, sino un hecho. Este pasaje se enfoca en el comportamiento humano, y cuando dice que serán días peligrosos, podemos entender que será muy difícil que una persona se convierta o mantenga su fe. En este sentido, los días peligrosos implican que convertir a alguien a Jesús será muy arduo. Ya estamos viendo la apostasía sucediendo frecuentemente en el medio evangélico, que es el abandono de la fe y el rechazo de la misma fe que alguna vez se tuvo. Estamos viviendo días peligrosos y empeorarán, y seguir a Jesús será cada vez más difícil. El segundo punto que menciona este pasaje es que habrá personas amadoras de sí mismas, avaras, jactanciosas y soberbias. Y te pregunto, ¿has visto esto? Personas amadoras de sí mismas, avaras, jactanciosas o soberbias son lo que más vemos últimamente. Las personas que presentan estas 4 características son aquellas que no poseen empatía y no se preocupan por las necesidades de los demás. Tienden a monopolizar las conversaciones, haciendo que los demás se sientan ignorados o subestimados. Personas con estas características transforman las interacciones en una competencia, buscando constantemente ser el centro de atención o demostrar superioridad sobre los demás. Destacando estas 4 características, tenemos a los avaros, que son personas con un apego excesivo a sus posesiones y al dinero. Personas así generan un ambiente de tensión y desconfianza a su alrededor. El avaro no evoluciona ni ayuda a nadie a evolucionar, incluso si es un miembro de la familia. También se destaca el presuntuoso, una persona que tiende a tener relaciones superficiales, buscando asociarse solo con aquellos que considera estar en un nivel similar de estatus o éxito. El presuntuoso desvaloriza o ignora las opiniones y perspectivas de los demás, haciendo difícil tener un diálogo con él. Luego tenemos a los blasfemos. Este pasaje ya mencionaba a las personas que blasfemarían contra Dios. Blasfemar es insultar a Dios de forma deliberada. Hay personas que niegan a Dios y se burlan de su nombre, hacen películas ridiculizando a Dios y en manifestaciones populares utilizan su imagen para ironizar y criticar a los creyentes. Todo esto de forma planificada, usando la inteligencia que Dios les dio para atacar las cosas sagradas del Altísimo. Como vemos en este pasaje, este tipo de personas será cada vez más común en la tierra. El siguiente tipo de personas son los desobedientes a sus padres y los ingratos. Los jóvenes de hoy no se asemejan en nada a los jóvenes del pasado.
Vemos jóvenes distantes, sin diálogo, con la mente constantemente enfocada en las redes sociales, entregados a las modas de este mundo. La educación que los padres recibieron en el pasado no funciona para esta generación. Vemos una frialdad en ciertos jóvenes y la infancia y la inocencia se están perdiendo cada vez más temprano. Jóvenes que creen saber más que sus propios padres, que ven a sus padres como anticuados y por lo tanto no quieren obedecerlos ni escucharlos, llegando incluso a agredir a sus propios padres. Vemos padres que desisten de sus hijos y los entregan al mundo. Es una situación difícil y, como dicen, los jóvenes son el futuro de la tierra. Los profanos se pueden entender como lo contrario a lo santo. Mientras que lo santo es separado, es decir, separado de las cosas de este mundo y temeroso de las cosas de Dios, los profanos son personas totalmente entregadas a este mundo sin ningún temor a Dios. Son personas oscuras que no hacen ningún esfuerzo por cambiar. Las personas sin afecto natural se han vuelto frías. Jesús también habló sobre esto en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entendamos que la iniquidad es un pecado premeditado, un pecado planificado, no es un pecado cualquiera. La iniquidad es cuando una persona premedita el pecado. No es algo hecho en el calor del momento, ni una debilidad carnal. La iniquidad es tener plena conciencia de que se está pecando y aún así no importarle. La persona oculta quién realmente es y practica el pecado durante un largo periodo. Esa persona se ha vuelto inicua, el pecado la ha consumido y por eso es imposible que tenga afecto natural. Las personas irreconciliables son aquellas que no aceptan consejo ni corrección. Puedes mostrarles su error, demostrarles en la Biblia que lo que hacen es pecado, decirles claramente, esto está mal. Aquí está escrito, ves que estás equivocado. Pero estas personas ignoran y se niegan a aceptar la verdad. Incluso cuando se les muestra, se rehúsan a aceptar la palabra de Dios, son irreconciliables. Amigos y amigas, cada día la sociedad se adentra más en la oscuridad y los que son de Dios tendrán cada vez menos espacio en este mundo. Llegará un momento en que las personas de Dios que hablen sobre las cosas de Dios serán perseguidas y odiadas, porque las personas de este mundo no tolerarán escuchar nada relacionado con Dios. Como está escrito, serán días difíciles, y ya lo estamos viendo. Cada vez más familias se desintegran, el matrimonio ya se considera algo obsoleto y el concepto de familia está siendo redefinido. Todo lo que remite a la disciplina de Dios está siendo poco a poco deconstruido para dar lugar a lo moderno, hasta que llegará una generación que ni siquiera sabrá qué es el matrimonio. Las personas dirán, ¿sabías que antiguamente las personas se casaban? Puede parecer exagerado, pero así será. El matrimonio es sagrado para Dios, y todo lo que remite a Dios será perseguido y eliminado. Lo más alarmante es que mucho de lo que hemos mencionado ya se puede observar dentro de las iglesias. Vemos personas que, aunque se someten a la palabra de Dios y están en las iglesias, aún son carnales y no están verdaderamente convertidas. ¿Cómo puede alguien que se dice de Dios y lleno del Espíritu Santo ser a la vez amante de sí mismo, avaro, presuntuoso, arrogante y soberbio? Es triste. Pero ya vemos personas con estas características dentro de las iglesias. Personas que están en la iglesia, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento. Hoy en día, las personas aplauden lo incorrecto. Lo malo se ha vuelto bueno. Lo que es contrario a las órdenes de Dios es promovido. Puedes ver esto en las noticias, cuando entras a los sitios de noticias. Observa lo que se promueve en estos sitios, las historias que difunde la prensa, las celebridades que destacan y los comportamientos que fomentan. Lo que promueven en las telenovelas, películas y series, verás que no promueven la familia, la fidelidad ni lo correcto. Promueven todo lo contrario a Dios. Y si dices algo al respecto, el equivocado eres tú.
Si haces algún comentario te dicen, tenía que ser creyente. Son días difíciles, y la Biblia también dice que en los últimos días surgirán los obstinados y tercos, personas de mente cerrada. Puedes pensar que siempre han existido personas así, pero entiende que Dios no dejó esto escrito sin motivo. Siempre ha habido personas con estas características, pero lo que Dios quiere mostrarnos es que habrá un aumento significativo de estos comportamientos, hasta que las cosas se salgan de control. La Biblia también menciona a las personas con apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Esta apariencia se refiere a los religiosos, aquellos que parecen ser de Dios, pero cuyos comportamientos contradicen lo que predican. Es interesante notar que este pasaje de Timoteo que estamos estudiando habla de los comportamientos que vemos en el mundo, pero originalmente era una advertencia del apóstol Pablo para Timoteo sobre las personas dentro de la iglesia en su época. La prueba de esto es que el último consejo de Pablo a Timoteo en su carta es: a estos evita. Pablo estaba hablando de comportamientos dentro de la comunidad de fe. Timoteo era un joven pastor y Pablo le advirtió: aléjate de estas personas. Estos comportamientos se multiplicarán en las personas que profesan fe en Dios. Esto es realmente alarmante, ya que las personas que van a la iglesia y demuestran estos comportamientos en su vida diaria son peores que los incrédulos porque tienen el conocimiento de la palabra. Entiende que Dios ve todo lo que haces, conoce las intenciones de tu corazón y sabe más de ti que tú mismo. Entonces, evalúate. Ten temor de Dios y conciencia de que Él te evalúa las 24 horas del día. En todo lo que hagas, digas o decidas, piensa primero en qué pensará Dios de ello. Ten temor para no actuar con los comportamientos que hemos mencionado en este video. Respeta y sé celoso con las cosas de Dios. Como está escrito, a los que me honran, yo los honraré. Honra al Padre con tus actitudes, acciones, decisiones y con tu interpretación de lo que vives en tu día a día. Estamos viviendo tiempos en los que el temor a Dios está disminuyendo y seguirá disminuyendo cada vez más. Por eso, no te sorprendas si ves estos comportamientos dentro de las iglesias. Hay personas que abandonan la iglesia por decepciones con otros miembros. No hagas eso, persevera. Debes entender que todo esto ya son señales de los tiempos difíciles y trabajosos. Decides ser diferente de este mundo y si te encuentras con personas como las que hemos descrito aquí, sigue el consejo de Pablo. Aléjate de ellas. Es crucial mantener nuestra integridad y no dejarnos influenciar por comportamientos que nos alejan de Dios. En estos tiempos difíciles, nuestra fe será probada como nunca antes. Una vez había un joven llamado Juan que asistía a su iglesia local desde que era un niño. A medida que crecía, empezó a notar que algunos miembros de su congregación no vivían de acuerdo con los principios que predicaban. Vio con tristeza cómo personas que se decían seguidores de Cristo actuaban con egoísmo, arrogancia y desobediencia. Juan se sintió profundamente decepcionado y por un tiempo pensó en dejar la iglesia. Sin embargo, recordó las palabras de su pastor sobre perseverar en la fe y mantener la esperanza, incluso cuando otros no lo hacen. Inspirado por el consejo de Pablo a Timoteo, Juan decidió no abandonar su camino. En lugar de apartarse, se comprometió aún más a ser un ejemplo de verdadero cristianismo. Comenzó a orar más fervientemente, a estudiar la Biblia con mayor dedicación y a buscar la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. Una mañana, durante su devoción personal, Juan leyó el pasaje de 2 Timoteo 3, versículo 1 a 5, y sintió un profundo llamado a la acción. Entendió que no podía cambiar a los demás, pero sí podía cambiarse a sí mismo y ser una luz en medio de la oscuridad. Decidió iniciar un pequeño grupo de estudio bíblico en su casa, invitando a jóvenes de la iglesia que, como él, deseaban vivir una fe genuina.
El grupo creció rápidamente, atrayendo a personas de todas las edades que buscaban un refugio de autenticidad y sinceridad en su caminar con Dios. Juntos oraban, estudiaban las Escrituras y se apoyaban mutuamente para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Juan descubrió que al enfocarse en su relación con Dios y en ser un ejemplo para los demás, su fe se fortalecía y su testimonio impactaba la vida de muchos. Un día, mientras el grupo discutía sobre las características de los últimos tiempos mencionadas por Pablo, una joven llamada María compartió su experiencia. Ella había sido parte de círculos sociales donde el materialismo y la superficialidad eran la norma. Sin embargo, al unirse al grupo de estudio bíblico, encontró una comunidad que valoraba la integridad, el amor y la fidelidad a Dios. María expresó su gratitud por haber encontrado un lugar donde podía crecer espiritualmente y sentirse aceptada. Juan se dio cuenta de que aunque los tiempos eran difíciles y los comportamientos descritos en la Biblia se veían cada vez más en la sociedad, había esperanza. Dios estaba levantando un remanente fiel que se mantenía firme en su fe, a pesar de las pruebas y las tentaciones del mundo. Este remanente no solo sobrevivía, sino que prosperaba espiritualmente, iluminando con su ejemplo a aquellos que aún no conocían a Cristo. La historia de Juan y su grupo de estudio bíblico se extendió por toda la comunidad, inspirando a otros a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir de manera coherente con su fe. La Iglesia, que antes estaba plagada de hipocresía y desánimo, comenzó a experimentar un avivamiento. Las personas se arrepentían de sus malos caminos y se volvían a Dios con corazones sinceros. La perseverancia de Juan y su dedicación a la verdad demostraron que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios puede brillar intensamente a través de aquellos que le son fieles. La historia de Juan es un recordatorio poderoso de que a pesar de los desafíos, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y ser un ejemplo de la gracia y el amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre los tiempos difíciles y la importancia de mantener nuestra fe en medio de los desafíos. La historia de Juan y su grupo de estudio bíblico nos recuerda que aunque el mundo esté lleno de oscuridad, podemos ser una luz que brilla intensamente para Dios. Nos encantaría saber qué han aprendido de la historia de hoy. Por favor, dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos y experiencias. ¿Cómo se están esforzando para mantener su fe en estos tiempos difíciles? ¿Qué cambios han visto en su vida al seguir los principios de Dios? No olviden darle un like a este video si les ha gustado y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Que Dios les bendiga y les guíe en su caminar diario. Nos vemos en el próximo video.